Bienvenidos al curso de Tecnología de Polímeros. Para comenzar, vamos a relevar algunos conceptos previos que no necesariamente todos van a tener, pero de alguna manera va a ser una puesta a punto y establecer un piso necesario para comenzar a hablar de todas las características más relevantes que abordan la tecnología de polímeros. Vale aclarar en esta primera instancia también que el objetivo del curso no es abordar las características principales de la síntesis y las propiedades físicas o químicas de cada uno de ellos, sino como bien lo establece el nombre de la asignatura y así se puede ver en su programa, el curso principalmente tendrá como objetivo eh, establecer, discutir las tecnologías asociadas a los métodos de producción que involucran los polímeros a gran escala. Por tanto, es muy probable, y así será, que muchos polímeros no sean descritos adecuadamente en este curso, sino que nos vamos a enfocar a algunos pocos, pero sí quizás los más relevantes, que quizás en el ejercicio profesional el día de mañana se los puedan encontrar. Haciendo esa aclaración, voy a hacer una segunda vinculado a el tipo de polímeros que nosotros vamos a abordar. Entraremos más adelante en algún detalle más concreto, pero podemos decir que el curso se divide en dos. Una primera parte, que es la que están comenzando junto a mí, Ricardo Facio, vinculada a la descripción de los procesos que involucran plastómeros, es decir, polímeros plásticos. Luego, la segunda parte del curso, y un poquito más grande, la misma, abordarán la temática de elastómeros. Ahí podrán discutir junto al profesor Leone las características más importantes de los cauchos naturales, sintéticos, siliconas y demás. Así que nada, luego de hecha esta aclaración, ahora sí nos adentramos de manera concreta sobre los conceptos previos como acabamos de mencionar. Primero que nada tenemos que definir de alguna manera qué son los polímeros. Los polímeros de alguna manera engloban a los plásticos y elastómeros, y estos se caracterizan por ser macromoléculas en las que se distinguen unidades químicas más pequeñas que se repiten y que se denominan monómeros o unidades monoméricas. El polímero es justamente el resultado de la unión de esos pequeños monómeros. Digo monómero porque obviamente es un segmento molecular de menor peso molecular que el resultante para la macromolécula. Ahí vamos a empezar a ver algunos de los polímeros más comunes que nos podemos encontrar en la vida diaria. Por ejemplo, los tuppers, que son comúnmente realizados en polipropileno, las esponjitas de limpieza de cocina, el poliuretano, el mal llamado polifoam, o coloquialmente llamado así, las bolsitas de polietileno, que estamos viendo acá, una cuestión que siempre me gusta de alguna forma destacar. Hay una costumbre bien establecida que, o se decía hace un par de años atrás, cuando íbamos al supermercado, nos daban una bolsita de nylon en el súper. Las bolsas que nos daban en el súper no eran de nylon, eran de polietileno. Ahora, con la aplicación de la nueva ley, estas bolsas son de otro tipo de polímero biodegradable, derivado del ácido poliláctico. Pero bueno, de alguna manera, como esto es un curso de polímero, destacar de que no es común que ustedes se encuentren con el nylon en una bolsa. Vamos a ver luego qué características tendrá el nylon y por qué es importante esta mención. Luego, el mal llamado espumaplast, que es en realidad el poliestireno esponjado, que tiene micro burbujas, que les permite dar las características de aislación, como estamos viendo aquí. O cuando el material es compacto, es decir, que no tiene la presencia de burbujas, no está esponjado, podemos ver que el material puede llegar a tener una característica un poquito más lisa y estructural. Sistemas vinílicos, derivados por ejemplo del PVC, muchos laminados, baldosas y demás, sillas de intemperie que vamos a utilizar afuera, en espacios públicos por ejemplo, están hechos de PVC. Poliisopreno, una de las variantes de elastoméricos que vamos a hablar,
El polisilisoprenos en realidad es el caucho natural, lo vamos a ver bastante más en detalle por lo que les decía hoy. El nylon como elemento, digamos, de estampa en este caso, pero que muchas veces se puede utilizar también para variantes de transporte en cintas a nivel industrial, porque tiene unas propiedades mecánicas muy importantes. Después, fibras derivadas de los mismos, como estamos viendo acá, el nylon puede ser de fibra y tener una fibra nylon. El algodón, que es una fibra natural, fibra de celulosa. El poliéster, un tejido muy común y barato de prendas de vestir. Otras variantes, el poliacrilonitrilo, que comúnmente cuando es fibra se lo denomina bajo la forma comercial de rayón. Otro tipo de polímeros, los carbonatos, por ejemplo, de los cristales livianos, de anteojos. Poliacrilamidas, cuando nos vamos a otro tipo de lentes, en este caso lentes de contacto, lentillas. PVC, bajo otra forma en este caso, el comúnmente denominado cuero sintético o cuerina, justamente, estamos haciendo en ese caso referencia al PVC. Bueno, luego siliconas, hidroxietilcelulosa y demás, muchas veces justamente variantes para cuestiones de aseo y demás. Nitrocelulosa, acetato de celulosa y poliéster, para el caso de los viejos sistemas de grabación de video. Poliéster y acetato de celulosa para el registro, por ejemplo, de audio bajo formato cassette. Vinilos, justamente derivado del nombre polivinil chloride, PVC, que justamente se utilizaba y ahora se está utilizando bastante en su retorno de uso para sistemas de grabado de audio. Policarbonatos en el caso de los compact disc. Luego obviamente en todo en el caso de pinturas, adhesivos, resinas de intercambio iónico y demás podemos encontrar toda una serie de polímeros con características bien diferentes. Podemos irnos más a la naturaleza y aprender un poco de la biología. La hemoglobina es un polímero. Las fibras de colágeno. La lisosima, una proteína un poquito más pequeña. Las cadenas de ADN, de ARN, también son consideradas justamente sistemas poliméricos, porque hay una pequeña unidad monomérica que se repite y establece justamente esa unidad molecular. Bien, látex o poliuretano, por ejemplo, en el caso de preservativos. El Kevlar, que es un polietileno, como las bolsitas que les comentaba hoy del supermercado, las que nos daban antes, pero que bueno, bajo un tratamiento especial que se le hace el mismo, un sistema multicapa, una especie de hojaldre, puede llegar a tener propiedades mecánicas muy importantes y es el material de mejor desempeño en el caso de chalecos antibalas, por ejemplo. Bueno, no solamente los polímeros están englobados, asociados a estos más comúnmente nombrados, sino que hay polímeros de alto desempeño por ejemplo aeroespacial, para generación de celdas de intercambio protónico, generar justamente electricidad y a su vez como consecuencia de ello tener como un desecho agua. Hay muchísimas variantes. Y otros que están más comúnmente vinculados al desarrollo de nuevas nanoformulaciones farmacéuticas para la liberación controlada y para el direccionamiento o targeting. Así que realmente hay un universo muy amplio de los polímeros. Hablar de polímeros en general, me gusta decir a mí que es como hablar de la tabla periódica, es como hablar de química. Saber de polímeros es saber de química, pero con un grado, digamos, de generalidad pero muy amplio. Bueno, hay muchas maneras de clasificar a los polímeros. Vamos a ver a lo largo de esta presentación muchas maneras de hacerlo. Una de las más importantes quizás se basa en la nomenclatura del monómero que hace el polímero y del cual deriva, ya les digo,
la forma en la cual nombramos a los polímeros de uso diario: el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el policloruro de vinilo, el poliacetato de vinilo, el polisopreno, el policloropreno, el polibutadieno y así sucesivamente. Esta nomenclatura se basa en la unidad monomérica que, como consecuencia del proceso de polimerización, que de vuelta no vamos a entrar en los detalles más generales de esos métodos, ya que para eso se enfoca un poco el curso de ciencia de polímeros que siempre recomendamos realizar, curso lectivo. Nosotros ahora simplemente nos vamos a abocar de alguna manera a dar la manera en la cual vamos a nombrar estos polímeros en base, en este caso concreto, a el monómero que lo genera. El polietileno, lo estamos viendo acá, la molécula de etileno, que como consecuencia del proceso de polimerización va a dar lugar a una cadena carbonada que va a estar saturada de hidrógenos. Cuando hay la presencia de un grupo funcional metilo en la molécula del etileno, da lugar al polipropileno. En el caso concreto de tener dos sustituyentes metílicos, tenemos el isobuteno, y bueno, así sucesivamente. En la sustitución, el grupo funcional que aparece en esa molécula vinílica es justamente lo que da lugar a la nomenclatura. El poliestireno tiene como resultado de ello la sustitución de un benceno en una de las posiciones de los hidrógenos. El PVC, el policloruro de vinilo, tiene la presencia del cloro, como digamos removiendo lo que sería uno de los hidrógenos originales del etileno. Y así sucesivamente. La nomenclatura es mucho más amplia, digamos, tenemos el ácido acrílico, y entonces tenemos el poliacrilato, tenemos variantes del mismo como el poliacrilato de nitrilo, el poliacrilonitrilo, el ácido metacrílico y demás. Estamos hablando acá de acrílicos que son muy utilizados, por ejemplo, en la industria de la óptica, digamos, materiales translúcidos que dejan pasar la luz, que se utilizan en cartelería, por ejemplo, en spa y demás. Así que bien, si bien esa nomenclatura basada en nombres es interesante, obviamente es insuficiente, digamos, no hay una única manera de clasificar estos materiales. Por eso lo que vamos a ver nosotros son diferentes clasificaciones que tendrán sus ventajas y desventajas. Por eso vamos a hablar del origen, si es natural, si es sintética, de la estructura química del polímero. Luego, por más que tenga la misma estructura química, en principio se dan las condiciones necesarias para que el polímero se explaye, o sea, de alguna manera se establezca su geometría en el espacio tridimensional, que da lugar a la caracterización por estructura espacial, las propiedades que de este deriven, mecánicas, eléctricas, químicas y demás, y su uso y bien de aplicaciones. Hablemos un poco de estructura. Ahí lo que tenemos teniendo, por ejemplo, son unos fideos, son justamente hebras de ese polímero, que se puede ser catalogado como lineal. Ese polímero eventualmente, como consecuencia del proceso de polimerización o de reciclado, vamos a ver los métodos con los cuales se puede reciclar los polímeros, por ejemplo, mediante métodos físicos, no necesariamente químicos. Pueden haber rotura de esas cadenas con generación de radicales libres que se pueden volver a unir y establecer entonces puntos de anclaje de nuevo a la cadena principal, dando lugar a un polímero denominado ramificado. A su vez, eventualmente se puede dar la situación en la cual las cadenas se unan mediante una acción pensada, deliberada o no. Pero bueno, cuando esto se da, se empiezan a establecer ciertos puntos de anclaje entre las cadenas principales del polímero. Esto va a limitar su acción, va a limitar su movimiento, y esto es lo que se conoce comúnmente como polímero reticulado. Esos puntos de unión, dependiendo de la cantidad que se tenga por cadena y el largo de cada uno de esos segmentos, va a hacer que las propiedades finales del polímero cambien, para hacer justamente una
primer aproximación a las propiedades que uno espera en función de la estructura, uno podría pensar que como consecuencia de la acción del calor, estos polímeros, el lineal, el ramificado, puedan ser modificados justamente o cambiados de forma como consecuencia de la acción del calor, porque cuando aplicamos calor aumenta la energía cinética promedio de los átomos que hacen a estas cadenas, dándole más movilidad. Teniendo más movilidad, yo puedo de alguna manera llevar el polímero de la forma que yo desee para luego enfriar el mismo y fijarle su forma. Esos materiales que de alguna manera yo les puedo cambiar la forma como consecuencia de la aplicación del calor se denominan polímeros termoplásticos. Por otra parte, cuando yo de alguna manera establezco uniones químicas fuertes, acá en estos casos que antes describía, no digo que no hay interacciones entre las cadenas, hay interacciones, pero estas son débiles, interacciones de segundo orden, interacciones del tipo Van der Waals, fuerzas dispersivas, en algunos casos quizás algún enlace de hidrógeno, pero bueno, que en términos de comparación con un enlace covalente son claramente inferiores. Con un poco de calor, yo de alguna manera puedo, con el movimiento molecular, vencer esas fuerzas y de alguna manera llevar el polímero a la forma que uno desee. En el caso de vuelta, volviendo a los últimos ejemplos de los polímeros que están reticulados, dado que los puntos de unión son muchos, con cadenas cortas y con unión covalente, si yo aplicara calor a estos sistemas, habría un movimiento, pero ese movimiento obviamente estaría acotado, no habría un movimiento relativo muy importante de las cadenas entre sí. Es por eso que este tipo de materiales se los conoce como materiales termoestables o termorrígidos, porque más allá de que yo aplique calor, no consigo modificarles apreciablemente su forma. Obviamente el resultado final, como consecuencia de la aplicación del calor, es que estos materiales se pueden descomponer, se pueden incinerar, de alguna manera pueden cambiar su naturaleza química al oxidarse. En cambio, los termoplásticos, en el primer rango de aplicación de calor limitado, solamente podré cambiar la forma, pero obviamente en algún estado yo podré llegar a fundir el mismo. Y bueno, si sigo elevando la temperatura, comenzar eventualmente también a descomponer el mismo. Digo que no ocurra, simplemente que en términos comparativos el efecto de calor es mucho más efectivo si yo lo que quiero luego estos materiales es moldearlos, en el caso de los termoplásticos, en comparación a los termorrígidos que prácticamente no lograré hacer nada. Gran parte de la características de un material termoestable son las que de alguna manera se establecen para el procesamiento del caucho, la goma vulcanizada. El proceso vulcanizado justamente es para el caso del polímero polisisopreno, que es, digamos, el ente molecular más importante presente en el caucho natural. Se ven esas cadenas principales. Se les puede agregar azufre, que es una manera de agregar un reticulante, en caso es un vulcanizante porque es azufre. El azufre en función del largo de la cadena es una especie de resorte que al aplicar calor y en la presencia de un catalizador o acelerante, lo van a ver luego mucho más en detalle con el profesor Leone, se van a poder establecer estos puentes moleculares, que no son muchos, con una cadena que se puede jugar con su largo, entonces es una situación intermedia. Como estas moléculas tienen un comportamiento tipo resorte, yo de alguna manera puedo aplicar una determinada tensión, puedo aplicar un determinado esfuerzo metálico y el material se va a deformar. Pero luego que yo quite esa fuerza, el material va a recuperar su forma como consecuencia de la presencia de estas uniones. De vuelta, ¿cuál es la razón por la cual es diferente un material termoestable a un elastómero, como está acá? Bueno, que en el caso del elastómero, en comparación con el caso del termorrígido, hay menos puntos de unión entre las moléculas de la cadena principal y por otra parte, el largo promedio de los puentes de unión intercadena es bastante mayor en comparación a un termorrígido. Así que acá, muy a grosso modo, les estoy presentando el caso del caucho y del proceso denominado vulcanización, descubierto por error por Goodyear,
Ya van a ver mucho más en detalle junto al profesor Leone, pero de alguna manera es la forma que se le encontró al caucho que mantuviera su forma y tuviera todas las bondades que estamos acostumbrados a ver del mismo. Es pensar nomás en el desempeño de las cubiertas de los automotores, realmente la complejidad y la bondad de propiedades químicas y mecánicas que este sistema ofrece. Los polímeros, si vamos a entrar en el caso concreto de polímeros sintéticos, así como se fueron descubriendo, fueron saliendo al mercado, se han puesto a disposición. Ahí tenemos una tabla que marca los distintos años y la aparición de cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, la goma, el caucho estireno butadieno, que es una versión, si se quiere, sintética de un caucho, ya lo teníamos en el año 1930. El PVC, el policloruro de vinilo, en el año 36, uno de los materiales plásticos más duros, con características termoplásticas. El neopreno, año 36, mismo año en el que aparece el polimetilmetacrilato, poliacetato de vinilo, poliestireno. El nylon, nylon 66 y nylon 6, son variantes comerciales. La primera versión del 66 se llama de esa forma por una patente de la empresa DuPont, pero luego aparece más adelante otra variante denominada nylon 6 que vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos de moldeo por colada. El politetrafluoretileno, el teflón, es el variante del polietileno, solamente que en este caso no hay átomos de hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno son sustituidos por flúor y eso le da unas características bien diferentes al material ultraliviano con pobres propiedades mecánicas, el polietileno, comparado con el material de alto desempeño mecánico y térmico, ¿no? Como ustedes pueden saber de la cocina de una casa, que la mayoría de los aislantes de las ollas, los mangos, están hechos justamente de este material, que es buen resistente a la temperatura, tiene una buena resistencia mecánica y tiene una inercia química bastante importante. Poliésteres insaturados, polietileno ramificado, gomas butiladas, siliconas, polietileno el material con el cual están hechos la amplia mayoría de las bebidas no gasificadas y gasificadas también, el PET, resinas epoxi, resinas acrileno butadieno estireno, polietilenos lineales, polioxígeno de metileno, polipropileno, policarbonatos y así sucesivamente. Podrán ver que desde el año 30 del año 70, prácticamente que fue en ese periodo de tiempo, de unos 40 años, que se dio lugar a los polímeros más comúnmente conocidos y aún ampliamente diseminados y abusados en nuestra economía, local y mundial obviamente. Vamos a hablar un poco más ahora de algunas características estructurales que tienen como consecuencia propiedades térmicas del mismo. ¿Por qué nos importa tanto las propiedades mecánicas y las propiedades térmicas? Porque como vamos a ver más adelante, es importante saber cómo podemos moldear a estos sistemas poliméricos. En la mayoría de los casos vamos a encontrarnos con que el polímero ya está fabricado. El material se va a comercializar como una especie de pellet, de resina, de pequeñas esferitas o cilindritos cortados del material ya solidificado porque ya la polimerización fue dada lugar. Lo que se tiene luego como consecuencia de la búsqueda de un proceso de moldeado es justamente adentrar este tipo de resina a una extrusora, un sistema de fusión, un sistema de moldeo por compresión y demás, en el cual nosotros vamos a dar una forma final que uno desee. Así que hablar de tecnologías de polímeros no necesariamente y claramente no es la mayoría de los casos, uno busca polimerizar desde el monómero para finalmente llegar a la aplicación final. Uno comúnmente va a trabajar con un polímero ya sintetizado, ya con el peso molecular que uno desea. Y son justamente procesos físicos, térmicos, mecánicos,
los que se utilizan para dar lugar a la forma. ¿Por qué eso? Y bueno, porque obviamente en términos energéticos, en términos de economía, es mucho más conveniente. Así que bien, vamos a hablar entonces de la estructura. Los polímeros pueden ser amorfos, pueden ser cristalinos y semicristalinos, eso es la naturaleza misma. Vamos a hablar de la temperatura de fusión, melting point, y vamos a hablar de la temperatura de transición vítrea. Los materiales que son amorfos, tal como dice su nombre, las cadenas del polímero están tan de alguna manera distribuidas en el espacio al azar que hacen que el material no tenga regiones ordenadas. No tenga un material compacto, sino que son una especie de... Es como un plato de espagueti recién servido en la mesa. Yo puedo separar un fideo que tenga una determinada longitud, que lo puedo disponer de alguna manera ordenada, pero cuando uno simplemente tira todos esos espaguetis arriba del plato, no necesariamente me voy a encontrar con un patrón regular, va a estar todo más o menos entreverado. A eso es cuando se referencia a un sistema amorfo. Yo eventualmente, mediante la síntesis o mediante la acción mecánica, por ejemplo, aplicando tensión, imaginen que ustedes toman el plato de espagueti, toman algunos cuantos fideos y los empiezan a estirar o los empiezan a peinar. Cuando aplican una tensión leve, el efecto tipo de peinado va a permitir que cada uno de esos fideos se estire. Los fideos más contiguos quizás se acerquen como consecuencia de que la cadena principal ahora está ordenada. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que los puntos de interacción de las cadenas poliméricas sean más intensos, porque las cadenas van a estar más próximas, porque van a pasar una sección de su longitud más importante, estableciendo este tipo de uniones. Entonces esto nos va a llevar a comportamientos bien diferentes. En el caso de amorfo, como el material está dispuesto al azar, hay pocas interacciones, las cadenas en promedio están bastante separadas, las propiedades mecánicas, entonces, ¿qué se espera de esto? Es que sean malas. Los materiales son principalmente blandos. Por otra parte, por lo que acabo de decir y el ejemplo contrario, cuando yo tengo muchos de estas cadenas poliméricas a una distancia bastante cercana, con muchos puentes de interacción, entonces yo espero que el desempeño mecánico del mismo sea bastante importante. Por lo tanto, se espera que los materiales cristalinos sean más duros. Por otra parte, como consecuencia de esto que acabo de mencionar, los materiales que son más blandos, de alguna manera rápidamente pueden absorber la energía de un impacto, de una colisión. Esto hace que si el material es amorfo se pueda deformar. Al deformar absorbe más la energía y por ende lo hace un buen material resistente al impacto. Por otro lado, cuando tengo un material que es muy cristalino, que es muy ordenado, cuando aplico, por ejemplo, una tensión, cuando aplico un golpe, yo puedo concentrar esa energía en un determinado lugar, comenzar a romper determinados tipos de enlaces, de segundo orden siempre en este caso, y luego esos enlaces que rompo de alguna manera generan una cadena de propagación que hace que el material se siga rompiendo. Así que un material sea muy duro no necesariamente implica que sea resistente al impacto, sino por lo general todo lo contrario. El material es más frágil. Los materiales amorfos son menos densos, por eso que hablábamos hoy. Si las cadenas están más separadas entre sí, a una determinada cantidad de material en gramos le va a corresponder un volumen mayor que si el material es cristalino, porque las uniones hacen que la proximidad entre las cadenas sea más cercana. Por lo tanto, a igual cantidad en gramos de material, el volumen que un material cristalino ocupa es menor comparado al amorfo. Esto claramente se refleja en la densidad de estos materiales. De hecho, una manera de medir también el grado de cristalinidad de un material va por ese lado, por medir la densidad. Los polímeros más amorfos son más transparentes, bueno, porque en cierta manera yo puedo pensar que un material amorfo es una especie de líquido subenfriado, un líquido con una viscosidad grande comparado con un líquido convencional, mientras que en el caso de los materiales cristalinos, como consecuencia de que ciertas partes de las cadenas poliméricas se vayan a juntar,
van a generar regiones donde el material es más compacto, de mayor densidad, y eso hace que la luz, a la vez que va atravesando este tipo de materiales, tenga velocidades de propagación diferentes. No es lo mismo la velocidad de propagación de la luz en una región un poquito más amorfa que una región un poquito más cristalina. Esos cambios de índice de refracción muchas veces se traducen en la generación de un efecto de reflejo, de dispersión, y eso hace que el material deje de ser transparente para ser más bien opaco. Las temperaturas que vamos a hablar ahora, de fusión y de transición vítrea, lo vamos a comentar un poquito más adelante, no lo voy a adentrar mucho más acá. Una característica importante que uno va a buscar de un polímero, por ejemplo en el caso de fibras, es que se pueda colorear, que se le pueda teñir, que se le pueda aditivar, darle determinados agregados para que el comportamiento o el desempeño que se busque sea mejor. Y bueno, cuando el material es más blando, cuando tiene menos densidad, es mucho más plausible que uno pueda, por ejemplo, incorporar moléculas de colorante dentro de la matriz del polímero. Cuando el material es más cristalino, es más compacto, es más reacio a establecer nuevas uniones de índole intermolecular con un agente externo. Básicamente podemos decir que él prefiere verse a sí mismo. Digamos, cuando uno cristaliza, digamos, es una de las técnicas más comúnmente utilizadas nosotros en química, ya sea orgánica e inorgánica, para purificar un compuesto, ¿verdad? Tratamos de que las moléculas de alguna manera maximicen los puntos de contacto consigo misma para generar un sistema ordenado donde la energía total del sistema sea la más baja posible. Si yo pongo una impureza, esta impureza por lo general suele ser expulsada para justamente hacer prevalecer las interacciones de la misma molécula entre sí. Por tanto, cuanto más cristalino es el material, más difícil que un agente externo, como puede ser un aditivo o un colorante, se puedan incorporar. Por tanto, estas son cuestiones que uno tiene que tener presente para poder saber qué desempeño se espera del mismo. Por ejemplo, en este caso, el comportamiento a la adición. Cristalinidad. Volviendo un poco a las cadenas, cómo se disponen, qué volumen ocupan y demás. Acá podemos ver el efecto de dicho orden. Vamos a arrancar con la parte más baja. Acá tenemos las cadenas poliméricas que nunca van a ser 100% ordenadas. Siempre van a tener un cierto grado de movimiento y eso hay que tenerlo presente. En este caso podemos hablar que en términos comparativos para lo que uno espera con un polímero común y corriente, este material podría ser calificado como un polímero de alta cristalinidad. Y el comportamiento mecánico, por lo que vimos con la tabla comparativa anterior, va a ser bien diferente de un material muy ordenado al azar. ¿Tá? Acá estamos viendo dos versiones del polietileno. El polietileno altamente cristalino, muy compacto él, más denso, es el que se lo denomina comúnmente como High Density Polyethylene, HDPE. Muchos recipientes, por ejemplo, de detergente, de digamos, de sustancias de uso diario en cocina, de aseo y demás, tienen como recipiente polietileno pero de alta densidad, porque se busca del mismo un desempeño un poquito más mejor del punto de vista mecánico. Por otra parte, si nos vamos a las bolsitas de polietileno que se utilizan o se utilizaban o se reciclaban una y otra vez, como las que utilizan las bolsas de basura, las no biodegradables, son justamente el resultado de un proceso térmico de fusión para darle la forma final y luego enfriarlo. Y bueno, que luego de cumplir su desuso se puede volver a entrar a un proceso térmico para finalmente darle la forma que uno desee. Bueno, como consecuencia de todos esos procesos, las cadenas cambian su orientación, se pueden empezar a generar ramificaciones, y eso claramente le va a bajar la densidad del material, porque las cadenas se empiezan a separar. Bajan los puntos de unión, hay menos por longitud de cadena, y por otro lado, al estar más separados, la intensidad de esas interacciones de segundo orden
claramente van a ser inferiores comparado al sistema cristalino. Esto es lo que se conoce como low density polietileno, o sea, polietileno de baja densidad. Así que como ven, un polímero con un mismo monómero, un polímero, si se quiere, quizás, probablemente, con una longitud de cadena similar, pero dependiendo de su distribución espacial van a tener propiedades claramente diferentes. No es lo mismo una bolsita de nylon que un recipiente de detergente, para hacerlo claro. En este caso tenemos una variante que es el Ultra Low Density Polyethylene perdón, este polietileno de baja densidad extremadamente lineal, que es una especie de situación intermedia entre el caso superior y el caso inferior. Temperatura de transición vítrea. Algo lo adelantamos en la tabla comparativa anterior y ahora lo vamos a describir un poquitito más en detalle. La cuestión es la siguiente. La temperatura de transición vítrea determina el rango de temperatura desde la cual un polímero, como consecuencia de la aplicación de calor, comienza su transición de un estado denominado duro y frágil a un estado un poco más moldeable, conocido como blando y gomoso, que caracteriza un polímero viscoso. O sea, de vuelta, volviendo a conceptos que ya de alguna manera estuvimos detallando con anterioridad, los polímeros no están estáticos. Las moléculas en los materiales no están ocupando posiciones fijas. Están todo el tiempo moviéndose. Y si yo comparo lo que es un material sólido y lo que es un material líquido, yo me podría adelantar y decir que un polímero puede ser entendido quizás algo más parecido a un líquido que a un sólido. Solamente que sería un líquido con una viscosidad muy importante comparado con un líquido tradicional. Por ende, si yo fuese capaz de disminuir su viscosidad, yo podría llevar el material a la forma que yo desee, porque ahí tendría las características un poco más líquidas, para luego, por ejemplo, bajar la temperatura, que el material pierda esa baja viscosidad, aumente la misma y finalmente fije su forma. Es una de las estrategias más comúnmente utilizadas en la industria para dar forma a los materiales poliméricos termoplásticos. Así que es importante entender eso. La temperatura de transición vítrea mide eso, mide el inicio del punto en el cual el sistema deja de ser algo duro y frágil para convertirse en algo blando y gomoso. No es una temperatura de fusión, vamos a verlo en cuestión. O sea, como vemos allí, es una transición denominada en términos de física térmica de pseudo segundo orden, ya que no hay una dependencia lineal de la temperatura con la energía libre. La temperatura de fusión sí es una transición de primer orden, hay un salto abrupto en la energía libre como consecuencia de la aplicación de la temperatura. Acá tenemos, por ejemplo, el esquema de lo que se conoce como calorimetría diferencial de barrido. Yo aplico calor al material, en este caso el polímero, y mido, por ejemplo, su temperatura. Yo, como consecuencia de la aplicación de calor, cuando la temperatura es muy baja, vemos que el material poco a poco va aumentando su temperatura, en el caso de un material cristalino. ¿Por qué hay una pendiente aquí? Bueno, porque el material tiene una determinada capacidad calorífica, ¿verdad? O sea, vendría a ser la pendiente de esta curva. Masa por capacidad calorífica por delta T es igual al calor entregado. De alguna manera lo que estamos teniendo en esta primer tramo de la curva. Y luego, cuando yo llego a la zona de fusión, yo empiezo a aplicar calor y vamos a ver que no hay un cambio de temperatura. Acá tengo justamente una transición de fase del estado líquido al estado sólido, determinada justamente por esta temperatura de fusión. Esto es lo que se conoce como transición de primer orden. Cuando yo repito el experimento, pero en el caso para el sólido que es amorfo, yo arranco muy similar al caso cristalino, aplicando calor, midiendo temperatura. El sistema tiene una determinada capacidad calorífica, por lo tanto, poco a poco el material va incrementando su temperatura. Pero cuando llego a lo que sería o lo que se esperaría la temperatura de fusión de este material,
En el caso de que el sistema sea amorfo, yo cuando aplique calor no voy a tener el mismo tipo de interacción que uno esperaba un material cristalino. Fíjense acá, ¿qué quiere decir que el material es cristalino? Que está ordenado, que por ende las interacciones intercadena son muchas, ¿cierto? Pero son todas muy parecidas entre sí. Más o menos la distancia intercadena es constante. Por lo tanto, siempre tenemos un mismo tipo de interacción. Por eso cuando yo elevo la temperatura y llego a la fusión, de alguna forma, como en el caso de, digamos, del agua, cuando hierve el agua, yo estoy dando energía y de alguna manera yo tengo muchas fuerzas de interacción agua-agua, molécula-molécula, que la puedo extrapolar perfectamente al caso del polímero, cadena-cadena, hasta tanto yo no consiga poner en movimiento la última porción de moléculas de dos cadenas de polímero alojados en un determinado lugar, no voy a lograr que el material esté 100% al estado líquido. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas interacciones muy iguales entre sí, primero que tener que resolver, que tener que vencer. Entonces, esa es la razón por la cual hay una temperatura de fusión. Hay muchas interacciones del mismo estilo, del mismo tipo, que de alguna manera las tengo que vencer al mismo tiempo. Eso me cuesta obviamente energía, tengo que dar calor. Pero luego que termino de vencer la última porción ordenada de la molécula, recién a partir de ahí puedo seguir mi incremento de temperatura como consecuencia de que, bueno, ahora tengo una nueva capacidad calorífica y una nueva pendiente. En el caso del sistema amorfo, no hay interacciones del mismo tipo, son todas diferentes. Hay menos comparadas con el caso cristalino, pero bueno, hay de todo punto de vista variado distintas separaciones, distintas proximidades, distintos grados de enrolle que el polímero principal puede tener. Por tanto, cuando yo aplico temperatura no tengo una fusión, simplemente tengo un cambio de pendiente. La pendiente de vuelta depende de la capacidad calorífica, no es lo mismo la capacidad calorífica del sistema sólido a la capacidad calorífica del sistema líquido. ¿Va? Esto se da en los dos casos. Lo que no estamos viendo es justamente la transición de primer orden, el cambio, digamos, de estado de la materia sin cambio de temperatura. Así que acá estamos hablando del comportamiento de un material 100% amorfo, el comportamiento de un material muy cristalino, no necesariamente debería decir 100% cristalino, vamos a ver un ejemplo más adelante. Y bueno, en el medio está la naturaleza, los sistemas reales, con algunas regiones cristalinas, con algunas regiones amorfas que claramente van a tener comportamientos bien diferentes. Lo importante a nivel tecnológico es que la temperatura de transición vítrea de alguna manera a mí me permite por encima de ella lograr moldear el material de la forma que yo desee, sin necesidad de tener que pasar por la fusión del mismo. Para que se haga una idea, las temperaturas de transición vítrea para algunos materiales convencionales están listadas acá. Para nombrar algunos, el polipropileno, menos 20 grados, es decir, que a temperatura ambiente estoy por encima de su temperatura de transición vítrea. Si yo quiero hacer algo con ello, voy a tener que elevar un poco más la temperatura y seguramente llegar a su fusión. El nylon tiene una temperatura bastante alta, en este caso 45 grados. El polivinilacetato, algo muy parecido a la cascola, por decirlo de alguna manera, 30 grados Celsius. El ácido poliláctico, el PLA, un material muy utilizado ahora en impresoras 3D, 60-65 grados. El polietilenglicolato, el PET de las botellas de bebidas gasificadas, 70 grados. El PVC, 80, el PVA, polivinilcol, 85, poliestireno, 95 y así sucesivamente. Estas son temperaturas que yo de alguna manera tengo que superar para poder eventualmente moldear a cada uno de estos materiales. Si hago una comparativa de un material, como les decía hoy, real, que tiene una determinada cantidad de material cristalino embebidos dentro de una región un poquito más desordenada, amorfa, es un poco lo que estamos viendo acá. Puede darse las características de que, bueno,
por cómo se procesó el material, por cómo se sintetizó o por cómo se dispone, que tengamos regiones de polímeros más o menos ordenadas en vez de una matriz más o menos desordenada. La parte ordenada se llama región cristalina, tiene un nombre propio, se les denomina comúnmente esferulitas, mientras que están embebidas todas ellas entre una región amorfa. Cuando yo aplico calor, haciendo un experimento de calorimetría, vamos a ver que yo aplico calor, el material en primera instancia se adentra en un proceso de eventualmente transición vítrea, donde reblandezco la porción de azul, la región más amorfa del material, que tiene obviamente la menor cantidad de interacciones entre cadena, que están bastante separadas entre sí. Así que son enlaces de menor energía los que tengo en la región azul, que son los primeros que se reblandecen, que quedan todos prácticamente que móviles, haciendo el material prácticamente un líquido, sin fundir porque las esferulitas aún están sólidas, por encima de esta temperatura de TG. Yo sigo aplicando calor, sigo dando energía, sigo movilizando y ahora me empiezo a encontrar con las cadenas de polímero que están ordenadas, las cristalinas, las rojas. Bueno, va a llegar un punto en el cual voy a alcanzar la temperatura de fusión. Todas a la vuelta las interacciones del mismo estilo, todas van a empezar a separarse a la misma temperatura como consecuencia de la aplicación de calor. Situación final, alcanzo la temperatura de melting, de fusión, y el material queda 100% líquido y bueno, seguirá su pendiente como corresponde en esa nueva región. ¿Tá? Así que un material real que tenga una determinada fracción cristalina, presencia de esferulitas, va a tener entonces dos temperaturas características. Va a tener una transición vítrea y va a tener una fusión. Un material 100% cristalino no tiene transición vítrea, es todo ordenado, únicamente veremos fusión, o sea, veríamos solo regiones rojas, mientras que si me voy al otro extremo, a un material 100% amorfo, todas las hebras azules, no va a haber regiones rojas, como estamos representando aquí, voy a tener un único cambio de la, digamos, con pendiente de la curva de calor versus temperatura, acá dice volumen, pero estoy ejemplificando con calor, tendré un cambio de pendiente, pero no tendré una transición de primeros, no tendré fusión. El cambio entre el estado sólido y líquido es gradual. Hay un salto abrupto únicamente cuando hay un material cristalino formado en el medio. Me he tomado un tiempo bastante importante para discutir esto porque es la clave de entender muchos de los procesos que vamos a ver, como les decía, a lo largo del desarrollo de las clases de plastómeros. Así que bueno, habiendo discutido estas propiedades físicas de los polímeros, nos podemos adentrar en una de las últimas aristas de las clasificaciones que vemos hoy, de todas las variantes. La clasificación por propiedades y aplicaciones. ¿Qué son los materiales denominados termoplásticos? Son polímeros de relativa rigidez a temperatura ambiente, pero que al ser calentados plastifican, o sea, se disminuye su viscosidad y por ende se los puede moldear. Al plastificarse pueden deformarse, ser llevados a la forma deseada, luego enfriarlos y fijarle su forma. Esta modificación no necesariamente, diría yo, implica degradación de polímero, porque es una temperatura relativamente baja, pero igual vamos a ver luego que como consecuencia de la aplicación mecánica, destrusora, de forzar el polímero a atravesar boquillas, hacer una especie de máquina de churro para darle la forma deseada y demás, siempre se van a generar radicales libres, como nos pasa con la piel, como pasa en los polímeros naturales de nuestra dermis. A los polímeros le pasa la degradación, le pasa la presencia de radicales libres que afectan y degradan su naturaleza química. Por otro lado, tenemos los materiales termorrígidos. Estos polímeros, al ser calentados, mantienen su forma a diferencia de los termoplásticos. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo anterior, que está muy bien descrito o entendido para el caso termoplástico, se le agrega el hecho de que tenemos muchas uniones intermolécula covalentes que fijan su forma, así que ahí no tiene sentido hablar de amorfo, no tiene sentido de hablar de un material cristalino. Es un sistema reticulado termorrígido. Los elastómeros
se caracterizan por su capacidad de formación y elasticidad. Estos también deben ser moldeados previo a su reticulado. Recuerden que lo puedo entender al material elastomérico como un caso de un termorrígido, pero intermedio, menos puntos de unión con segmentos de cadena un poco más largos que el caso del termorrígido. Esto le da la relativa rigidez, pero con posibilidad de resiliencia, o sea, de formarlos, y luego al quitar el esfuerzo recuperen su forma. Propiedades de estos materiales, así catalogados, que de alguna manera los podemos adentrar o definir en base a la calificación primaria de amorfo cristalino. Los materiales que son termoplásticos, está intercambiado acá las dos, la nomenclatura, ahí va, termoplásticos, tienen resistencia a la atracción intermedia, porque son más bien amorfos. Mala respuesta a las temperaturas, justamente, porque pueden tener temperaturas de transición vítrea cercanas a las de trabajo, y por ende un poco de calor hace que eleve su temperatura, y eso claramente los pase a la región del sistema semilíquido. Son moldeables, se pueden amorfizar, pueden cristalizar, son fácilmente reciclables por procesos físicos y niquelarlos químicos. Los procesos químicos comúnmente se los denomina procesos en los cuales el polímero pasa a sus monómeros y luego de los monómeros se pueden volver a conformar el polímero. Son bastante caros porque hay un proceso químico obviamente involucrado que por lo general no es muy rentable. En el caso de los procesos físicos simplemente estamos hablando de aplicación de calor o enfriamiento. Ejemplo de moldeo: polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, poliamidas, nylon, por ejemplo, polietileno. Por otro lado, los termorrígidos, dado su ensamble tridimensional, con unos puntos de unión intercadena relativamente corta, tienen muy buena resistencia a la tracción. No se deforman con la temperatura, por lo tanto su respuesta a altas temperaturas es buena. No son moldeables. Yo una vez que le doy la forma, digamos, tengo las cadenas poliméricas y establezco el punto de unión entre ellas, no le puedo cambiar su forma. Son desordenados, amorfos por naturaleza. Muy difícilmente, una vez establecidos los puntos de unión entre cadena, ese sistema se pueda ordenar, así que nunca van a ser cristalinos. Son reciclables únicamente por procesos químicos, voy a tener que romper las uniones intercadena para luego poder darle la forma final. Este es el punto, digamos de trabajo o eje de la mayoría de los materiales tipo adhesivos, tipo de termoformado y demás. Termorrígidos, ¿verdad? Resinas fenolformaldehído, resinas ureaformaldehído, melaminas, poliuretano, resinas epoxi y demás, ¿no? La mayoría de los también materiales plásticos para pintura y demás, como los epoxis, se basan justamente en este esquema de los termorrígidos. ¿Cómo se trabaja con los termorrígidos? Bueno, justamente tengo que tener un polímero y punto de unión entre esas cadenas de polímero. Se pueden preparar por condensación de monómeros, es decir, que se van ensamblando, se van uniendo determinados monómeros para conformar una cadena principal. Estos monómeros tienen que tener una bifuncionalidad, es decir, que pueden ser ensamblados por ambos lados del sistema para luego ser, cuando hablo de un monómero bifuncional, es un monómero que tiene la capacidad de unirse por dos extremos. Cuando se encuentra con otro monómero bifuncional, obviamente acá se establece un puente y el polímero comienza a crecer, ¿tá?
Y bueno, una vez que el polímero de alguna manera crece el largo necesario para acumular, se agrega un polímero polifuncional, es decir, un polímero que puede tener 3 puntos de unión. Y eso lo que va a permitir es que a las cadenas principales del polímero se establezcan puntos de unión en todas las direcciones. Así que la clave es tener un polímero polifuncional. Así funcionan las resinas epoxi. Otra variante sería trabajar con la preparación por condensación de un monómero polifuncional en ligero exceso con otro bifuncional. Y para culminar se agrega más monómero bifuncional. De alguna manera se establece en primera instancia el monómero y en la última instancia, como agregamos más monómero bifuncional, estos comienzan a intercalarse entre sí. Es el principio de funcionamiento de las resinas fenolformaldehído. Y la tercera variante que podemos describir es la preparación por condensación de uno, dos o más monómeros bifuncionales, de los cuales al menos uno debe poseer un doble enlace. Esto es uno de los funcionamientos más comunes para monómeros vinílicos o resinas poliéster. Esos dobles enlaces luego se activan, se pueden activar por temperatura, se pueden activar con un catalizador y de alguna manera los dobles enlaces se rompen para establecer puentes de unión entre cada uno de estos sistemas. Imaginen entonces como consecuencia de eso ustedes tienen la cadena polimérica con varios dobles enlaces en distintos lugares. Acá voy a dibujar otra cadena y como consecuencia de la aplicación de calor o demás, este doble enlace se rompe y se establece una unión intercadena. Lo mismo puede pasar con otra porción del polímero como está acá. Esa es la tercera variante de escribir mediante esta metodología. Acá tenemos las resinas epoxi. Es la formación de un diepóxido, por ejemplo, epiclorodrina y bisfenol A. El largo de la cadena va a depender de la relación fenol-epoxi. O sea, primero se forma el polímero de condensación y finalmente agregamos esta amina, que como ven ahí tiene una polifuncionalidad importante, es la que va a establecer la unión entre cada uno de estos sistemas. El poxipol, el famoso poxipol, justamente tiene este tipo de funcionamiento. Por un lado viene el bifenol y por otro lado viene la poliamina. Son los dos pomos que de alguna manera uno tiene que mezclar para dar lugar finalmente al proceso de endurecimiento. Por lo general lo que por último uno agrega es el reservorio de la poliamina con el cual establecemos el reticulado y damos la forma final que uno desee. La resina fenolformaldehído justamente tiene una lógica similar, en este caso trabajando con fenol. Y bueno, una cosa que vamos a ver sobre el final de la parte de plastómeros, muy brevemente, porque sería realmente inabarcable querer pensar en un curso de hablar de modificadores de propiedades de polímero, porque todas estas características que yo les estoy diciendo, el polietileno es así, el polipropileno es de esta manera, así se puede preparar un material termorrígido, así se trabaja con un material termoplástico. Estos materiales se ven afectados. Se les busca muchas veces bajarle la dureza, en algunos casos aumentarle la dureza, en algunos casos evitar que crezcan microorganismos. En otros casos queremos, por ejemplo, que el material escurra un poco mejor. Así que vamos a hablar de fusionar los materiales con copolímeros, agregarle modificadores de impacto para que no sean tan frágiles, agregarle aditivos para mejorar el color, para mejorar el olor, para mejorar las propiedades eléctricas, para que escurra mejor lubricantes, para que sean fácilmente desmontables y demás. O sea, es una matriz para muchos de estos propósitos y por lo tanto uno le puede agregar toda una serie de variantes, de modificadores de propiedades con un determinado propósito y objetivo. Nosotros en la última clase de todas vamos a hablar un poco más de esto. Y bueno, finalmente los polímeros presentados así como son, el polietileno, el más simple de todos, esto es la manera más fácil de nombrar al mismo, ¿verdad?
establecer entre un paréntesis la unidad que se repite. Acá tenemos en unidades de una unidad de etileno, para dar lugar, obviamente sin el doble enlace, dando lugar al polietileno. Lo mismo con el polipropileno, en vez de tener un hidrógeno, tengo un grupo metilo y eso es lo que da las características mecánicas y térmicas bien diferentes entre polietileno y polipropileno. El PVC en vez de tener un metilo tengo un cloro. Acá, ¿cuál es la clave? Obviamente por un tema de diferencia de electronegatividad, el dipolo que se genera en este caso es mucho más intenso que en el caso del polipropileno. Estos dipolos hacen que la interacción entre cadenas sea bastante más fuerte que en el caso anterior, por ende la fricción que pueda llegarse a dar entre las cadenas de polímero, de la cadena principal de este polímero, va a ser mucho más grande en el caso del PVC que en el caso del polipropileno, haciendo que este material sea mucho más duro, mucho más difícil de moldear, mucho más difícil de escurrir, pero bueno, tenga propiedades térmicas, mecánicas mucho más importantes que el anterior. ¿Saben? La mera sustitución de un átomo por un grupo funcional tiene consecuencias muy pero muy importantes. El poliestireno, acá tengo un benceno sustituyendo el hidrógeno si lo voy a comparar con el polietileno. Y bueno, si a esto además lo esponjo, tengo el poliestireno expandido, el espuma plus, el mal llamado espuma plus, claramente con propiedades bien diferentes a las anteriores. Yo lo que quiero básicamente con esto destacar es cómo el cambio de vuelta de un determinado sustituyente del monómero tiene consecuencias muy pero muy importantes en las propiedades que se espera. Acá tenemos el PET, el polietilenglicerato, el material de bebidas gasificadas, ¿está? El ácido terestálico es esta unidad y un etilenglicol que se une como consecuencia de un mecanismo de condensación. El poliuretano, el nylon 6, la poliamida, el nylon 6,6 y el policisopreno. Esto es el caucho natural. El caucho natural tiene muchas cosas más, tiene proteínas y cuestión, pero el grueso, la unidad de la monomérica que constituye la cadena principal del caucho natural es esa. Es el policisopreno. Bueno, con esto entonces vamos a terminar nuestra primera clase de conceptos previos. Vamos a continuar luego con el resto del curso.